¿Te has preguntado alguna vez por qué en las escuelas infantiles cantan tantas canciones? Esto es porque las canciones tienen un grandísimo impacto en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de nuestros hijos, y saber utilizarlas y cantarlas con un fin va a hacer que tu hijo aprenda mucho más y más deprisa. Quédate porque hoy vamos a hablar exactamente de esto, de cómo podemos aprovechar las canciones para estimular el lenguaje y la importancia que tienen para poder aprenderlo. Las canciones tienen muchos beneficios que van a ayudar al desarrollo del lenguaje de tu hijo. Como siempre digo en prácticamente todos mis vídeos, antes de aprender a hablar necesitamos tener adquiridas unas series de habilidades que nos van a permitir que ese habla aparezca. Partiendo de esto y de que, como siempre digo también, el lenguaje se aprende por imitación. Si nos paramos a pensar en las canciones infantiles, suelen ser muy sencillas y suelen ir súper acompañadas de gestos, de movimientos corporales. Entonces, esta es una de las cosas que trabajamos, la imitación, que es indispensable para que aparezca el lenguaje. Si no imitamos gestos, no podemos imitar sonidos. Y aquí estamos trabajando tanto la imitación de gestos como la imitación de sonidos. O sea que son maravillosas. Además, las canciones infantiles suelen tener un ritmo bueno para que los niños aprendan y sepan escuchar bien las palabras. Enseñan muchísimo vocabulario y tienen estructuras muy sencillas y encima que se repiten mucho. Estructuras de frases. Entonces, claro, los niños, además de aprender vocabulario, también aprenden a formar frases muy sencillitas porque esa repetición de la misma estructura hace que el aprendizaje sea mucho más fácil. Pero es que no solamente vamos a trabajar vocabulario, adquisición de frases y la imitación, sino también vamos a trabajar la atención, la memoria, la coordinación de los movimientos. Entonces es que realmente con las canciones podemos trabajar casi todas las áreas del desarrollo infantil. O sea, mirad la importancia que tienen y nosotros aquí sin darnos cuenta, ¿no? de que son tan importantes y que a través de las canciones no solamente captamos más su atención y se van a quedar más fijos en nosotros, ¿no? Mirándonos más atentos porque les llama, les gusta, les divierte, entonces comparten y ese compartir también fomenta esa interacción entre los otros. Entonces también aumentamos esa intención comunicativa, la interacción, la comunicación entre el adulto y el niño, el respeto de turnos. O sea, es que hay muchísimas cosas que se trabajan con las canciones y que son súper beneficiosas para también el aprendizaje posterior de nuestro hijo. ¿Y por qué digo para el aprendizaje posterior? Porque las funciones ejecutivas, que son la atención, la memoria, la capacidad de realizar varias tareas, de tomar decisiones, de resolver problemas, todo esto son funciones ejecutivas. Estas habilidades las necesitamos para el día a día, pero también para aprender. Cuanto más difícil sea el aprendizaje, ¿no? Cuando más se requiera de nuestra atención, de nosotros, de pensar más, aprender a sumar, a restar, después a dividir, después a leer, a comprensión lectora, todo esto, ¿vale? Va a necesitar de que las funciones ejecutivas todavía tengan ese puntito más de habilidad, ¿no? Cada vez mejor, cada vez más capacidad en ellas. Entonces, claro, que las estemos estimulando de tan temprano va a favorecer también el aprendizaje posterior. Pero bueno, centrándonos más en lo que es la adquisición del lenguaje, tenemos que tener en cuenta que es muy importante trabajar esa imitación de gestos y de sonidos, el respetar los turnos y la atención. Y con las canciones esto lo podemos trabajar muy bien. La atención porque al final estamos prestando atención a una misma cosa en conjunto y como ellos están emocionados nos miran más, están esperando los turnos porque podemos cantar la canción juntos, pero el adulto puede hacer pausas incitándole al niño a que la termine él. Entonces cuando él termina la palabra, yo hago una pausa, el niño me dice la palabra y yo continúo. Aquí se está enseñando también a respetar los turnos. Y esa imitación de gestos porque con las canciones tenemos que aprovechar para poner todos los gestos que podamos para representar ciertas palabras en concreto que queremos que aprendan o palabras más abstractas que son difíciles de entender pero con gestos sí pueden comprenderlas mucho mejor. ¿Y cómo podemos aprovechar bien esas canciones para que nuestros hijos aprendan y favorezca el desarrollo de su lenguaje?
Pues bueno, en primer lugar lo que te voy a decir es que elijas canciones que tengan un ritmo claro y no muy rápido, que tengan frases cortitas y se repitan mucho porque así será más fácil que las aprenda, y también que elijas canciones que tengan un vocabulario que sea útil para los niños. Al final piensa que ellos van aprendiendo muy poco a poco. Entonces, por ejemplo, puedes buscar las partes del cuerpo, colores, acciones que sean muy sencillitas, cosas que les sirvan para su día a día. Como te he dicho ya tantas veces en este vídeo, acompáñalas siempre de gestos porque va a favorecer su comprensión y va a entender vocabulario que sea un poco más abstracto. Además, si quieres que aprenda una palabra más rápida, introduce ahí un gesto, no solamente para trabajar esa imitación gestual, sino porque le será más fácil recordar la palabra y después poder repetirla. Cantad juntos. Esto es la clave porque le va a permitir imitarte, aprenderse mejor las canciones, escuchar mejor las palabras y cada vez mejorar esa pronunciación y esa estructura de la frase. Entonces siempre intenta cantar con él y puedes hacerlo pidiéndole que repita las frases o que cante a la par contigo. Para favorecer lo que es la interacción y la comprensión del lenguaje, después puedes hacerle preguntas concretas, ¿no?, que sean muy sencillas sobre la canción. Por ejemplo, ¿qué animal es el que estaba cantando? Así, o incluso parar la canción para hacerle alguna pregunta. Así favorecerás la interacción entre los dos y también la comprensión. La interacción la podemos trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, tomando turnos. Si tú empiezas cantando una frase y le das tiempo para que él la termine de completar, o que él termine de completar una palabra en concreto, ahí estás favoreciendo que él participe de una manera activa y autónoma. Y además, también aprenderá antes la canción, porque de primeras no se aprenden la canción entera, van aprendiendo palabras en concreto. Entonces, que tú le des la oportunidad de que termine una palabra o una frase, va a estar más atento y aprenderá antes lo que es el vocabulario y la canción en sí. Y otra forma de trabajarlo y fomentar ese respeto de turnos y esa interacción es utilizando canciones que cuentan historias o que tienen diferentes personajes. Entonces podemos usar diferentes tonos de voz para cada personaje y dejar que él asuma uno en concreto una vez la aprenda. Para que realmente aprenda vocabulario que le puede ser útil y lo puede aprovechar en el día a día, aprovecha canciones que por ejemplo, para ir a dormir, para irse a bañar, para lavarse los dientes, a la hora de despertarse, porque puede adquirir muchísimo vocabulario y utilizar en ese momento del día donde está usando la canción, ¿no?, donde la está cantando. Entonces, claro, le ayuda también a posicionar, ¿no?, en el tiempo el vocabulario y saber cuándo y cómo utilizarlo. Y repite, 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 repite. 50.000 veces repite las canciones. Cuantas más veces cantes la misma, más fácil será que las aprenda. Si cada día le cantas una canción diferente, al final ese vocabulario no lo va a aprender. Lo que va a hacer que las aprenda es la repetición y que personalices las canciones, le pongas su nombre, les encanta. Entonces puedes coger la entonación de cualquier canción, poner su nombre de por medio para que se sienta más motivado y aprovecharlo para introducir ese vocabulario que queremos que aprenda, que le está costando un poquito más o que no sabe cómo utilizarlo. Pues podemos aprovechar e inventarnos una canciones con ese vocabulario y así verás cómo lo aprende mucho mejor. Y después de darte todas estas pautas para que sepas cómo aprovechar las canciones y cómo utilizarlas, te voy a dar 3 canciones para que uses en tu día a día y te puedan servir de ejemplo para aprender vocabulario y saber utilizarlo. Esta canción me encanta, la podemos aprovechar y cantar todos los días. A mí me la enseñaron de pequeña y yo la utilizo muchísimo porque creo que no solamente ayuda a adquirir vocabulario, sino también a ayudarles a esa comprensión, a adquirir las rutinas de una forma muy dinámica y divertida. Y es: Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón, con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, de marfil. Se lava las manitas y luego a dormir, a dormir. Otra canción un poquito más divertida donde podemos enseñarles las partes del cuerpo. Esta es un poquito más larga, pero es: yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover.
Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover de la cabeza hasta los pies. Y otra canción que me gusta muchísimo, aunque no os voy a engañar, que me encantan todas, es esta de los Cantajuegos que dice: el cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró a un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se sorprendió. ¡Oh! Puedes apoyarte también mucho de imágenes, objetos, algo que represente ciertas palabras y pueda mejorar también esa comprensión. Al final podemos utilizar los gestos, referencias visuales, ¿no? Que son imágenes, objetos, juguetes, todo lo que sea que le ayude a hacerse una idea y a saber qué forma tiene esa palabra que le estamos enseñando y aprenderá mucho más fácil y rápido. Espero que todo esto os sirva mucho y que podáis empezar a implementar canciones en vuestro día a día para estimular el lenguaje, aunque sabemos que no es la única forma. A todos los niños no les gustan las canciones, aunque no suele ser lo habitual. Les suelen gustar a la mayoría, pero que sepáis que hay otras formas de estimular y que, como siempre os digo, la importancia de que vosotros tengáis las herramientas para saber comunicaros con ellos, para saber estimular el lenguaje en su día a día, va a hacer mucho más que simplemente 1 o 2 horas de terapia semanales. Pensad en todos los momentos que tenéis a lo largo del día y que os comunicáis con ellos y que en la hora del baño, en la hora de dormir, en la hora de comer, todo esto lo podemos aprovechar para hacer que ese lenguaje aparezca o para amplificarlo, ¿no? Para hacerlo más extenso. Entonces, que vosotros tengáis las herramientas para saber hacerlo hace que vuestro hijo de verdad saque su mejor versión y tenga un desarrollo adecuado en la adquisición del lenguaje. También quiero recordaros que no sois exagerados, siempre digo que los padres tenéis una alarma interna y más vale ser pesados, entre comillas, que nunca lo sois, pero más vale preguntar de más que quedarse callado por ese miedo, por al que dirán, no, por si te dicen, mira, sobre todo cuando sois padres primerizos que dicen, no, es que como es padre primerizo, mira, se alarma por todo. Me da igual, o sea, preguntad, no tengáis miedo de asesorar, de pedir diferentes opiniones, siempre y buscad vuestra tranquilidad, porque tenéis una alarma interna que os dice cuando algo no va bien. Si tu hijo no está adquiriendo el lenguaje de manera adecuada, esperar no es una opción, pero llevarlo a un sitio para que le enseñen el lenguaje y tú no implicarte tampoco es una de ellas. Entonces te recomiendo que aprendas esas herramientas, que si de verdad tienes esa alarma interna, que busques ayuda, pero que te enseñen a ti las herramientas para ver realmente esa evolución rápida y eficaz en la vida de tu hijo. La mejor forma de aprenderlo es en el día a día y la mejor forma de utilizarlo es en el momento en el que se está aprendiendo. Si un niño aprende ciertas cosas dentro de terapia, después tiene que aprenderlas, hacerlas fuera. Todos los niños no generalizan igual, todos los niños no saben aplicar lo de dentro de una terapia afuera. Así que te lo aconsejo que te enseñen a ti las herramientas para que sepas cómo comunicarte con él y así verás cómo todo fluye muchísimo más. Si tienes esa alarma interna y te gustaría salir de dudas y aprender herramientas que te sirvan en el día a día, si quieres salir de ese método tradicional para aprender de lo que realmente funciona, que lo dice la evidencia científica y yo misma lo he visto con mis pacientes, con las diferentes formas de trabajar que he tenido a lo largo de mi carrera profesional, te animo a que agendes una llamada de 15 minutos completamente gratuita conmigo, donde me cuentes tu caso y veo cómo puedo ayudarte. Y si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo que suba. También puedes seguirme por redes sociales, Instagram y TikTok, @logopedainfantil, donde también os doy muchísimos consejos que son muy prácticos para vuestro día a día. Gracias un día más por estar aquí y ya sabes, no te preocupes, ocúpate.